Vamos arrancando en esta nueva edición especial del Café Virtual para Emprendimientos y Empresas. Muy bienvenidos y bienvenidas. Es un placer otra vez encontrarnos en este viejo formato que era el del año pasado. Recién estaban escuchando una preciosa música que pasaba Cecilia Conti, también del equipo de Emprendimientos Ande y detrás de este ciclo. Mi nombre es Macarena López, formo parte del equipo de Emprendimientos también. Y en el día de hoy nos acompañan de la casa el equipo de legales, María Laura Sotelo, Matilde Chevi y Luciana Iribarne, que van a estar conversando con todos y con todas sobre, bueno, qué opciones jurídicas tengo para constituir mi empresa. No sé si alguno o alguna participó el año pasado. En realidad la dinámica de Zoom nos permite presentar, compartir pantalla y hacer una presentación. La idea para la charla de hoy es, María Laura, Matilde y Luciana van a estar haciendo una presentación y vamos a tener al cierre un espacio de preguntas a través del chat que pueden ir haciendo en el transcurso de la presentación, dudas que vayan quedando, que quieran ver, y nosotros con Ceci las vamos a ir tomando para hacérselas a María Laura, Matilde y Luciana al final. Todo va a ser a través del chat, así que nada, esa vía va a estar habilitada desde el vamos y nosotros vamos a ir recogiendo, y si no, al final también vamos a tener ese espacio como para retomar. Agradecerles al equipo de legales por sumarse y por regalarnos este rato y por preparar toda la charla, y les cedo la posta a ustedes. Hola. ¿Se escucha bien, Maca? Si no, ¿cómo están? Perfecto, perfecto. Bueno, buen día para todos, para todas. La verdad que las agradecidas y halagadas somos nosotras, porque acá en Ande tenemos un chiste interno que es que las abogadas siempre somos lo más aburrido de toda la agencia y los más divertidos son todos los de emprendimientos y el área de emprendimientos, así que nos halaga que nos hayan compartido esta instancia y saber que, bueno, que ahí tenemos del otro lado mucha gente del mundo del emprendimiento que nos encanta trabajar. Y bueno, veo colegas también, gente de Mercedes, nada, buenísimo que sea bien variado, que no sea solo de Montevideo, que no sea solo para emprendimientos, que no sea solo para gente de la parte formal y aburrida, como somos abogadas, escribanos, contadores y demás. Así que nada, muchas gracias por la invitación y esperemos que les sirva. Nosotros lo que queremos es hacer como dice acá, en la presentación son unas primeras aproximaciones. Evidentemente el rato para charlar acá no da para agotar estos temas, son temas que llevan mucho tiempo, cada cosa de la que vamos a hablar podría llevar una charla individual, así que nada, en realidad lo que nos convoca es transmitirles por qué nosotros entendemos que formalizarse es positivo, por qué desde Ande fomentamos siempre la empresarialidad, la formalización, por qué no hay una sola manera de hacerlo, o una mejor y otra peor. Y bueno, nada, ese es un poco el objetivo de la presentación. Nosotros vamos a hacer, la idea es mostrarle los 5 tipos más usados de empresas en el Uruguay para emprendimientos o pequeñas, medianas y pequeñas empresas o actividades empresariales de menor porte, no menor por peores, sino que de tamaño, digamos, del volumen. Así que nosotros le vamos a presentar, si bien hay otras, las principales, las que se usan más, las que nosotros vemos como ventajosas, pero sobre todo las que se usan más en el país. Luego de eso tenemos un cuadrito comparativo que les vamos a dejar, que si da el tiempo lo vamos a explicar, y si no, vamos a dejárselo colgado para que ustedes lo puedan tener, digo, para que no se detengan en detalles. Y también nos vamos a detener un ratito antes en hablar de un tipo nuevo y social, que son las sociedades por acciones simplificadas, que es como lo más novedoso a la hora de hablar de empresarialidad o de formas jurídicas en el Uruguay. Así que los invitamos a que se prendan con preguntas, como dijo Maca, si les sirve, y lo que podamos lo vamos a ir aclarando, y después, si no, tomaremos notas para futuras instancias de temas que puedan ser de interés. Y una cosa que también quiero aclarar por las dudas es que nosotros no vamos a abordar hoy los aspectos tributarios
no porque no sean importantes, creemos que son muy importantes, pero es un tema como demasiado complejo para abordarlo todo en media hora, en 45 minutos, digamos, más allá de lo que queremos contar. Así que si hay interés en eso, bueno, lo que vamos a hacer desde Andes es tratar en algún momento de armar una presentación exclusivamente para lo que son los aspectos tributarios. Digo, para también no generar expectativas de algo que no nos daba como mucho el tiempo de hacerlo. Así que bueno, como les dijimos, lo primero que queremos traer acá es por qué nosotros hablamos de formas jurídicas para emprender, de cómo es necesario o favorable hacerlo a través de una forma empresarial, tener una empresa, tener una persona jurídica, tener a la actividad empresarial separada o de lo que es el patrimonio personal. Bueno, eso es un poco lo que vamos a ir viendo en cada tipo. Pero sobre todo lo que nosotros queremos transmitirles es que formalizarse es pensar en el presente, pero sobre todo pensar en el futuro también. Digamos que ver a los emprendimientos con mirada de corto y largo plazo y no solo como una actividad, un hobby o una cosa que se hace hoy para, si bien ha sido una salida muy grande y es muchas veces para salir de una situación económica complicada y uno, bueno, se pone a hacer algo de lo que sabe para un mercado chico, pensar a futuro, ¿no? Levantar un poquito la mirada y decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Y para eso nosotros entendemos desde ANDE que es muy importante estar constituido como una empresa. Entonces, también vamos a ver ahora que no es que haya formas buenas o esta empresa es buena y esta empresa es mala, sino que lo que hay que ver bien es cuál es la realidad del emprendimiento que yo pretendo formalizar. O qué idea, digamos, depende también uno en qué situación esté, ¿no? A veces estamos solo en la idea de negocio, a veces ya tenemos un emprendimiento más incipiente, a veces ya estamos formalizados pero quiero escalar, a veces ya escalé y quiero internacionalizarme. Entonces, lo importante es atender a la realidad de cada situación de emprendimiento. Y ahí decir, bueno, ¿dónde quiero llegar? Tratar de proyectarse, planificar. No queremos con esto decir, ya estamos pensando en grandes empresas y que todo es enorme, porque a veces hay que ir primero pasito a pasito. Pero bueno, nosotros entendemos que siempre va a ser ventajoso tener una empresa. Y además, si se está pensando en que el emprendimiento, digamos, crezca, proyectarlo, como dije, para adelante, siempre va a haber implícito un poco de riesgo en esa jugada. Y ustedes como emprendedoras y emprendedores saben que hay mucho riesgo en todas estas actividades. Entonces, para asumir esos riesgos, muchas veces es más fácil o es mejor asociarse y compartir, porque a veces tenemos de un lado buenas ideas, a veces tenemos de un lado capital, a veces nos falta capital. Nos sobra capital, que no es lo más habitual, pero a veces pasa que hay dinero y no hay ideas. Entonces, la manera como de coordinarse y fijar reglas para lograr que esa actividad sea una actividad empresarial sustentable es asociarse con otras personas que aporten aquello que yo no tengo. Y ahí es donde vemos nosotros que está muy bueno ir a un formato de sociedad, que vamos a ver ahora son normalmente sociedades comerciales. Entonces, en esa sociedad uno, bueno, aporta el capital, el trabajo, lo que sea, pero además fija reglas de funcionamiento, fija condiciones. Al elegir una forma jurídica, uno está eligiendo condiciones de trabajo para el futuro. Y eso es lo que nosotros también queremos transmitir. No pensar solo, bueno, ¿qué es lo más barato? ¿Qué es lo más fácil constituir? ¿O qué es lo más barato? ¿O qué es lo que pago solo por impuestos por mes? Es importante, por supuesto, porque las cuentas hay que pagarlas. Pero no debería ser lo único que se toma en cuenta. Eso es lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, un tema que sí se da es que, bueno, a veces el problema es que se nos plantean formas con estructuras demasiado complejas, demasiado pesadas, y eso suma costos y termina siendo una desventaja. Entonces, hay que buscar un equilibrio entre, como dije hoy, la realidad del emprendimiento, la realidad de la actividad que estamos haciendo y qué forma es la que se acompasa más, por lo menos en este momento. Después vamos a ver un poquito más adelante que las formas son dinámicas, se puede cambiar, no es que uno se constituya al principio como una unipersonal y después nunca más puede ser otra cosa, o sos una SAS y no puede ser una SRL. Y digamos, es más dinámico de lo que se cree normalmente eso. Por supuesto que hay costos, por supuesto que hay trámites, por supuesto que hay tiempo, pero no es que uno elige una manera y se queda ahí estático toda la vida y entonces ya no puedo cambiar. Se trata de elegir sobre la realidad.
Así que, en definitiva, además de todo lo que vengo diciendo, nosotros vemos ventajas muy concretas en tener en formalizarse y acceder a constituirse como empresa desde el punto de vista formal. En principio y directamente, digamos, por los instrumentos que tiene ANDE, la mayoría de los apoyos que provienen del Estado están dirigidos a empresas formalizadas. No importa el tamaño, no importa el porte, después se ve a qué puede acceder uno y otros no, pero los apoyos del Estado están, concretamente los de ANDE y otras agencias que tienen programas de apoyo a los emprendimientos, están dirigidos en la amplia mayoría de los casos a empresas formalizadas. Bueno, tenemos validaciones de ideas y unas etapas más tempranas que no, pero la realidad es que para poder avanzar un poquito se requiere empresa. Lo mismo que aquellos que ya están formalizados y están un pasito más adelante, para ser proveedor del Estado se necesita ser empresa. Entonces, ahí, y sabemos que el Estado es el mercado más grande que hay hoy en Uruguay, entonces también pensar en eso, tanto de acceder a instrumentos en los que, como los que tiene ANDE y otras agencias, como dije, capaz que seguramente tenemos en el público acá gente que ha sido beneficiaria o beneficiario de semillas, gente que esté postulando ahora algún instrumento, gente que esté postulando al SOSPIME, o sea, piensen que para acceder a todo eso hay que tener empresarialidad formal, y entonces nosotros ahí vemos una ventaja bien concreta. Lo mismo es con los temas para acceder a financiamiento, o sea, la realidad es que la diferencia es bien clara entre acceder a financiamiento como persona física o como empresa. Como persona física, uno termina yendo a las financieras que con la cédula te dan un préstamo muy caro, muy poco conveniente, que no termina siendo pensado para una actividad digamos, de capital de giro, de capital de inversión. Sin embargo, cuando hay empresa, hay otras vías y otros canales para acceder a financiamiento que claramente son más beneficiosos que lo que es crédito consumo cuando se está pensando en aplicar esos fondos a la actividad empresarial. Esto puede ser financiamiento directo o a través de instrumentos de subsidio. Hay grupos asistidos, bueno, si conocen, los que conocen ANDE ya saben algún instrumento, no tenemos mucho tiempo ahora, pero digo que esto facilita esos canales. Lo mismo para acceder a garantías a través del Sistema Nacional de Garantías. Hay un programa que se llama Siga Emprende, que está pensado justamente para estas etapas más tempranas, de poco que se necesita liquidez y no hay garantía. Bueno, todo eso hace que siendo empresa accedes y no siendo empresa no accedes. Entonces nosotros vemos que lo mismo que generar una historia crediticia. Bueno, en definitiva, nada, comentarles que vemos ventajas muy claras para no solo ser empresa, sino que desarrollar la actividad empresarial, crecer, acceder. Es como un pasa no pasa ser empresa o no ser. Y bueno, voy a ir ahora más directo a lo que es los tipos sociales. Nosotros en Uruguay tenemos un abanico bastante importante de formas jurídicas que se pueden constituir. Los tipos más usados son sociedades comerciales, las viejas y conocidas sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, y las sociedades por acciones simplificadas, que es un tipo nuevo, novedoso, no es una anónima, no es una SRL, tiene ventajas de ambas, las vamos a tratar con un poquito más de detenimiento sobre el final de la charla para que ustedes, sobre todo quienes no las conocen, puedan conocer y acercarse un poco a ese nuevo formato. Y después están los formatos más simples y más conocidos, como las empresas unipersonales y sociedades de hecho, que presentan algunas ventajas en cuanto a constitución y flexibilidad y algunas desventajas que también vamos a ver. Pero estos son en concreto lo que vamos a hablar hoy para bueno, acotar un poco, porque sería imposible abarcar todos los tipos sociales que existen, sino que nos interesa más los más usados y sobre todo los más usados en caso de micro, pequeña y mediana empresa en el Uruguay. De todas estas que les comenté, salvo las empresas unipersonales, las demás tienen personería jurídica, así que habrá que ir viendo cuando se elija una u otra, tiene diferentes reglas de juego, pero en todos los casos hay una persona jurídica, salvo la unipersonal, como dije, diferente al titular que la constituye. ¿Estoy yendo muy rápido, Maca? No, estamos bárbaros. Pero, porque así no nos quedan temas afuera, pero quiero ir esto ahora con las características de las sociedades. Voy a hacer un punteo. Como dije, no tenemos demasiado tiempo, no pretendo que lo registren, les va a quedar acá, después se los mandamos, quédense con los titulares y vemos después las preguntas más concretas. Las sociedades anónimas son conocidas casi que por todos, es el tipo más usado en el Uruguay para empresas de gran tamaño, pero también se usa para pequeñas y medianas, sobre todo medianas, y varias pequeñas también.
¿Qué tiene la sociedad anónima? No tiene ninguna limitación operativa, se puede con ellas realizar cualquier actividad, y tienen como característica principal y fundamental, que es la que hace que sea muy buscada, que es que la responsabilidad de los accionistas desde el punto de vista patrimonial está limitada al aporte que el accionista haga cuando la constituye. Entonces, si tiene un capital en moneda nacional, no hay un mínimo para constituirla, si bien hay algunos mínimos para integrar, pero no se puede partir de cualquier base. Las acciones de esas sociedades pueden ser nominativas o pueden ser al portador. En todos los casos se comunica esa circunstancia al Banco Central del Uruguay por las normativas de los últimos años, pero pueden ser de cualquiera de esos dos tipos de acciones. Hay una obligación legal de dividir el mínimo de las utilidades, eso excede un poquito capaz que la charla de hoy, pero llegado el caso lo podemos retomar. Es importante que para constituir la sociedad anónima se requieren sí o sí 2 socios. Luego las sociedades, como pasa en muchos casos en Uruguay, ustedes conocerán, devienen muchas veces en sociedades unipersonales de un solo accionista, pero a la hora de la constitución tienen que ser 2. ¿Esto qué pasa? Las sociedades anónimas muchas se constituyen por un trámite tradicional, digamos, estatuto, auditoría interna de la nación, registro público de comercio, publicaciones, o sea, hay un trámite, o muchas veces se adquieren preconstituidas, hay estudios de plaza en todo el país que se dedican a venderlas, que a veces es más sencillo porque ya están prontas y después se hace el cambio. Estas en general están controladas por la auditoría interna de la nación, hay algunas que pueden ser abiertas cuando recurren al ahorro público, pero en la mayoría de los casos son sociedades anónimas cerradas las que se utilizan. Esto como características más salientes. En segundo lugar, no mejor ni peor, que no se entienda que esto es un orden no es un orden de prelación, ni es un orden de son mejores o peores. Estamos planteando lo que hay, lo que se usa y sus diferentes como aspectos más salientes. Las sociedades de responsabilidades limitadas en el Uruguay son el tipo más usado por las pequeñas y medianas empresas. Estuvimos mirando unos números, no tuve los del año pasado, pero definitivamente en los últimos años se han constituido más sociedades de responsabilidad limitada que los otros tipos. No tiene tampoco limitaciones operativas, salvo algunas actividades que están reservadas para las sociedades anónimas o las financieras de seguro. No estamos viendo tanto en empresas de pequeño porte, no tendrían en principio la limitación. La responsabilidad de los socios, si bien es limitada, hay 2 excepciones, que son que los socios son responsables por las deudas salariales de la empresa en forma directa y son responsables por las deudas DIRAE. Con lo cual acá hay una diferencia un poquito con la sociedad anónima, que decíamos que hay una limitación de responsabilidad bastante más concreta. La sociedad de responsabilidad limitada, que tiene características de la sociedad personal, tiene esa diferencia, digamos. Se limita la responsabilidad del socio al monte aportado a la sociedad, pero las deudas salariales no están limitadas ni las deudas por IRA. Y esto es algo importante. Tampoco tiene una exigencia mínima de capital, no hay un máximo, se expresa en moneda nacional. Quienes participan de la sociedad son dueños de cuotas sociales, esas cuotas sociales son nominativas, y cada uno, digamos, después los socios generan un derecho según su participación, según las cuotas sociales que tengan. La distribución de utilidades es libre, en general se pactan en el contrato social, en el estatuto, cómo los socios, según sus aportes, van a distribuir las utilidades, que es algo ventajoso, es importante, no hay un dividendo mínimo como en la anónima, que sí hay un 20% que es obligatorio distribuir, acá no. La transferencia de las cuotas sociales es libre, entre socios se pueden pasar, no así hacia terceros, que se necesita la voluntad de los socios para hacer estas transferencias. Se puede hacer, simplemente que no es libre, requiere ciertas voluntades, pero ustedes habrán visto muchas veces que hay una sociedad de responsabilidad limitada, estoy yo con mi hermana y mi padre, y bueno, uno decide irse y le cede las cuotas sociales al padre o a la hermana o a otro socio, se pone de acuerdo con la familia y entra un tercero ajeno a la sociedad. Eso se permite en la sociedad de responsabilidad limitada, es relativamente rápido. Se puede constituir con 2 personas, igual como mínimo, igual que la anónima en eso, y puede llegar a tener hasta 50 socios, que pueden ser personas físicas o jurídicas, con lo cual ahí no hay tampoco una limitación. Y transitoriamente, como dice acá, tiene un periodo en el que podría devenir un solo socio, pero tiene que terminar incorporando por lo menos uno más para subsistir.
Las sociedades de responsabilidad limitada no están sujetas al control de la auditoría interna de la Nación. Si se quiere ver por contraposición a la anónima, eso es una ventaja, digamos, en cuanto a menos trámites. Y se constituyen generalmente por trámite tradicional, se hace el estatuto, normalmente interviene un profesional, una escribana, un escribano que hace el estatuto para inscribirlo en el registro de comercio y demás. Sin embargo, sabemos también de estudios que las constituyen a demanda de los clientes en forma rápida. No digo que van en el día y la tienen como la anónima, pero la pueden lograr rápido también, bajo un formato más tipo venta de sociedad pronta, digamos. Después tenemos las empresas unipersonales, que en Uruguay para los emprendimientos es un tipo muy utilizado. Como dije al principio, no tiene personería jurídica, es cuando una actividad empresarial se realiza a título individual, no hay sociedad, no me estoy juntando con alguien para coordinar esas reglas de juego, para coordinar cómo voy a funcionar, para coordinar cómo nos vamos a repartir, sino que es a título personal. Y hay una identidad total entre la persona y la empresa. Esta identidad se da tanto desde el punto de vista del nombre, aunque va a tener un nombre comercial, pero la empresa se va a llamar, en mi caso, María Laura Sotelo, pero también se confunde mi patrimonio con el de la empresa. Quiere decir que si yo tengo una moto, un auto, no sé, un localcito, algo que es mío, también es de la empresa y se junta, entonces la limitación de responsabilidad ahí no existe, que es un riesgo que es grande, que nosotros por eso tendemos más a pensar que es mejor una sociedad comercial que ir por estos formatos más simples, que son fáciles, que generan ventaja de constitución, pero que a la larga, cuando el negocio empieza a crecer, cuando se requiere financiamiento, cuando se requiere, cuando se genera algún conflicto, en este tipo de empresa todo esto no está previsto. Entonces toda esa facilidad que tuve al principio para constituirla, no la tengo después para funcionar. Eso es un poco lo que nosotros queremos decir, pensar en el futuro, a dónde quiero ir con este emprendimiento, a dónde quiero llegar. Bueno, tampoco tiene limitaciones en el giro, salvo aquellas actividades, como dijimos hoy, que están solo reservadas a las sociedades anónimas, que son las de seguros, bueno, financieras y otras. Es una gran exposición patrimonial para la persona titular, eso, y no hay que pensar solo, yo no tengo nada, no me importa porque no tengo nada, y entonces de repente por una empresa unipersonal terminas en el clearing, eso te termina afectando mañana, acceder a cualquier crédito, digamos, se confunde, no sé si estoy transmitiéndolo bien. Es como que la vida personal metida con la vida empresarial en la misma, en el mismo sujeto de derecho. Entonces, claro, después todas las obligaciones van a recaer siempre sobre la persona. No quiere decir que cuando uno constituye una empresa hace cualquier cosa y deja a todo el mundo y las deudas son de otro. No, no, eso no es lo que nosotros estamos diciendo, ni es por supuesto lo que queremos. Nosotros decimos constituir una forma de sociedad comercial para limitar, para acotar riesgos, para pensar a futuro, para fijar reglas claras, no para evadirnos de lo que haya que pagar. ¿Se entiende bien eso, no? Esa es una cosa que también nos parece importante que se transmita. Otro tema que hay es que la titularidad de la empresa unipersonal no se transmite. Digamos, Laura Sotelo no le transmite a Macarena, tomá, te vendo mi empresa unipersonal. Ahí lo que pasa es que cuando se quiere transferir el negocio, muchas veces hay que terminar yendo a un proceso que es bastante complejo, que es la enajenación de establecimiento comercial. Eso es una ley muy vieja, tampoco nos da el tiempo para hablar de eso, pero hay que pensar también, yo estoy teniendo esto, ¿quiero venderlo? ¿Quiero pasarlo en el futuro? ¿Lo estoy haciendo como para escalar y después pasárselo a otro que lo siga? Bueno, si sos una empresa unipersonal, ese pasaje de negocio no es tan sencillo. O sea, porque no le puedo transferir la empresa en sí y voy a tener que muchas veces caer en ese procedimiento más complejo de enajenación de establecimiento comercial. Para la Constitución, obviamente la gran ventaja es muy fácil porque no se requiere un procedimiento, va la persona, se registra en los organismos recaudadores, además hay sistema de ventanilla única, y al día siguiente la tiene funcionando sin costo más que pagar un timbre y un certificado. Una cosa que está, por supuesto, creo que es sabida, pero la aclaro igual, que la empresa unipersonal se puede utilizar para una actividad individual, como tenemos algunas realidades de autoempleo o algún emprendimiento muy chiquito, pero por supuesto que puede contar con personal dependiente. Y después, en este formato fácil también, digamos, o simple, están las sociedades de derecho, que son dos personas, como mínimo, que hacen un acuerdo de parte para llevar adelante una actividad comercial en forma más organizada. La sociedad de hecho tiene personería jurídica y tiene un patrimonio propio, pero no son un tipo social desde el punto de vista formal. La sociedad de hecho es como una sociedad, como la palabra dice, que se da en la realidad.
Nos juntamos, nos ponemos de acuerdo, constituimos. Tampoco tiene limitaciones de giro, o sea que yo puedo con la sociedad de hecho anotarme para llevar varias actividades empresariales, salvo que sean reservadas a las sociedades anónimas, pero la sociedad de hecho tiene un régimen de responsabilidad que es muy severo. ¿Por qué? Porque los titulares de la sociedad de hecho responden personal, solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, me vas a decir en lo unipersonal es lo mismo, me junto con alguien y lo hago. Sí, pero en lo unipersonal soy yo la única persona que puede asumir esas obligaciones. En cambio, la sociedad de hecho, todos los socios, las socias pueden asumir obligaciones por la sociedad y yo voy a tener que responder personalmente. Entonces ahí nosotros vemos como una gran fragilidad, digamos, o como debilidad, en el sentido que la exposición patrimonial es muy grande. No solo es como la empresa unipersonal, que es grande, sino que acá puedo tener la de otra persona que se obliga por la sociedad y yo tengo que responder. Entonces, lo mismo pasa con los administradores. A veces las sociedades de hecho nombran un administrador. Bueno, en el caso de las sociedades de hecho, las personas que hacen la administración también son responsables directamente por las operaciones en las que intervienen por la sociedad. Con lo cual, ojo con poner una administración y decir, no, me la administra fulana o fulano, no, hay responsabilidad también. En el caso de las sociedades de hecho, no hay normas referidas a capital inicial, tampoco está regulada la transferencia de participaciones, que es libre, porque ahí sí es más fácil transferir, generalmente se hace un acuerdo privado, un contrato, interviene un abogado, una escribana, y se hace un contrato. Pero claro, son acuerdos privados, ¿verdad? Como esto, como para constituirse, no requiere ningún acuerdo escrito, también y se registran los organismos tributarios, casi que como en lo unipersonal, solamente que se proporcionan todos los datos de todas las personas que integran la sociedad. Lo que sucede es que tanta flexibilidad para constituirse hace que haya muy pocas formalidades y sobre todo que no se establezcan las reglas claras de funcionamiento. Esto que pasa que cuando se generan con esa falta de normas, digamos, tanto de las leyes como del acuerdo de partes, hace que cuando se generan conflictos hay que empezar desde ahí recién a pensar cómo se soluciona. Cuando hay utilidades hay que pensar recién ahí a ver cómo se distribuyen. Cuando hay que asumir un riesgo hay que pensar ahí recién cómo se adoptan las resoluciones. ¿Por qué? Porque como dije, esta forma social tiene personalidad jurídica pero no tiene reglas propias de funcionamiento. No se la fijó, no tiene un régimen jurídico que se la fije, no tiene un acuerdo. Entonces, lo que sucede es que cuando hay conflicto, hay que salir a ver cómo se soluciona eso. De todas maneras, y tiene otra característica saliente de las sociedades de hecho, es que cualquiera de los socios puede pedir la disolución en cualquier momento. Entonces eso habla también, los colegas y los profesores que estudian los tipos sociales hablan de una precariedad del vínculo societario. Porque en realidad, si yo soy socia de Matilde y de Luciana y a los 6 meses puedo pedir la disolución en cualquier momento y no hay un compromiso de plazo de la sociedad ni de objeto, entonces la sociedad se desarma fácilmente y tampoco tenemos previsto cómo la liquidamos. Entonces hay que pensar muy bien antes de entrar a una sociedad de ese tipo, que a veces es muy válida. Pero bueno, me estoy yendo de tiempo, me van a matar. Voy a irme rápidamente a esto un poco para comentarles eso de los tipos más usados, los más comunes en Uruguay, los tradicionales, los que seguramente ustedes conocen, los que hay siempre en alguna familia, hay una unipersonal, hay una sociedad de hecho. Los negocios que tenemos cerca están constituidos bajo alguno de estos formatos, de estos 4. Generalmente hay otros, como dije, pero es lo más habitual. ¿Qué forma nueva tenemos? Desde hace 2 años, 1 año y medio más o menos, está 2019, está vigente en el Uruguay una ley, que es una ley de fomento al emprendimiento, por eso a nosotros nos gusta también trabajar en este tipo de sociedades, que estableció en el Uruguay, agregó al elenco de sociedades en el Uruguay las sociedades por acciones simplificadas. Estas son las SAS, que últimamente habrán escuchado por ahí hablar de las SAS. No son sociedades anónimas, parecen anónimas, la gente piensa que son inclusive sociedades anónimas simplificadas. No, la A es de acciones. Y bueno, es un tipo de sociedad más nuevo, más moderno, en otros países del mundo se usa desde hace mucho tiempo, nosotros estuvimos estudiando otras en América Latina, cómo están funcionando, hay países que ya tienen mucha experiencia. En el Uruguay, nosotros hablábamos el otro día con las compañías de emprendimiento, no hay tanta práctica de SAS porque es nueva, o sea, si bien se vienen constituyendo un ritmo, se está potenciando y cada vez hay más por lo que estamos sabiendo,
En el funcionamiento somos más novatos, pero lo que sí le vemos es un régimen legal muy libre, por decirlo de alguna manera, que a diferencia de las sociedades anónimas, que tienen como esa regulación tan pesada, tan estricta, tan compleja para algunas cosas, en esta ley, que es mucho más nueva, que es más novedosa, que toma sistemas más modernos, la regulación, si bien es muy detallada, admite mucha autonomía de la voluntad. ¿Qué quiere decir? Eso, que admite que los socios pacten muchos aspectos de la vida de la empresa. Y esto es una ventaja muy importante. Esto da flexibilidad, porque yo capaz que tengo más capital, pero tú capaz que tenés más aporte de trabajo o tenés alguna especie que es fundamental para llevar algo. Entonces, estas sociedades admiten desde entrada constituirse atendiendo a esa realidad. No son aquello tan pesado como lo de la anónima, no tienen esas responsabilidades tan fuertes como esa característica de la sociedad limitada, sino como que toma aquellos aspectos de las sociedades personales y de las sociedades comerciales más favorables, por decirlo, y los reúne en un tipo social. ¿Qué es lo que pasa? Las estamos viendo funcionar. Capaz que dentro de un año hablamos de nuevo y dijimos, bueno, vimos esto, vimos aquello, se cambió tal norma, pero la verdad es que la regulación es buena. Este es un modelo distinto, permite, como dije, pactar las condiciones, no tiene limitaciones operativas tampoco. La integración del capital, si bien no hay un mínimo y un máximo, cuando el aporte mío va a ser en dinero, lo que me obligo, solo tengo que integrar un 10%, que es importante cuando no hay mucha liquidez al principio, tengo después 2 años para integrar lo que me reste. Si el aporte es en especie, puedo ser socia de la SAS solamente con un aporte en especie, que lo aporto al 100%. Entonces, nosotros le vemos desde ese punto de vista bastantes ventajas. La responsabilidad de los accionistas, al igual que la anónima, está limitada al monto del aporte en la sociedad, y eso es una limitación importante. En este caso, las acciones son siempre nominativas, también se comunican al Banco Central del Uruguay, y se puede constituir de entrada por un solo socio. Esto es una novedad absoluta en Uruguay, porque venimos como de unas normas muy claras y muy fuertes en cuanto a que las sociedades nunca son de un socio. La verdad es que las anónimas, como dije hoy, al final terminaron deviniendo en sociedades de un socio. Entonces la ley de SAS levantó esa realidad y dijo, ¿sabés qué? Nos podemos constituir de entrada, soy único accionista y la puedo constituir. Otra cosa que tiene es que no requiere publicaciones, lo cual hace bajar un poco los costos, porque las publicaciones son muy caras. Y bueno, y hay un proyecto muy bueno que se llama SAS Digital, que todavía no está del todo implementado, pero que tiende a que todo el proceso de constitución de la SAS va a ser digital. En AGESIC hay un proyecto muy grande para esto, se extendió un poco el plazo, nosotros estamos en contacto permanente, se han tratado de mejorar los modelos. La verdad es que cuando eso esté funcionando va a ser un golazo, digamos, porque realmente se va a hacer todo vía web, con firmas electrónicas, con todo el trámite va a terminar siendo digital. Eso no sabemos cuándo va a estar, no lo podemos comprometer desde antes, pero siempre hacemos presión para que sea cuanto antes. La organización de una SAS es muy flexible, todos los órganos sociales pueden ser ejercidos por el propio accionista, el administrador es el mismo que el accionista y es el representante, digamos, en ese sentido permite mucha flexibilidad, no hay que estar nombrando órganos de administración más órganos de decisiones. Permite, ya como es una ley nueva, tiene previsto reuniones virtuales, videoconferencias, todos los métodos que, bueno, pandemia mediante se están usando también en la realidad, pero acá la SAS ya tiene previsto en su normativa que pueda ser así. Entonces, le vemos como desde ese punto de vista bastantes ventajas. Y además cualquier sociedad comercial, salvo las anónimas, pueden transformarse en SAS, y al revés también, lo que decía hoy, darle dinamismo, empezar de una manera, cambiarse a otra, buscar las ventajas, ir creciendo y tal. Un poco eso como características más salientes, siendo las 10:05 pasadas, le voy a pasar me pasé unos minutos, perdón, le voy a pasar la palabra a Luciana Iribarne, que como presentó Maca es otra de las compañeras del área de legal, ella les va a hablar de un punto bastante importante que nos parecía hoy, que queremos resaltar, que es la posibilidad de transferir el giro de una empresa unipersonal a una SAS. Así que los dejo con Luciana un ratito, si nos da el tiempo después tenemos un esquema que Matilde les va a mostrar, si no se los vamos a dejar presentado y colgado para que todos lo puedan ver como estos aspectos con más rapidez y después nos consultan. Así que, Luciana, te paso. Ahí va. Hola, buenos días. ¿Me escuchan todos y todas? ¿Te animás a pasarme la...? Ahí va. Bueno, primero que nada, un poco siguiendo lo que comentaba María Laura,
la constitución de una SAS lleva determinados trámites, un poco comparando también, como decía María Laura, con el tema de la unipersonal y la sociedad de hecho, que son trámites más ante los organismos recaudadores. En el caso de la SAS, acá se hace mediante estatuto. Hay costos del estatuto en sí, que eso lo ven con un escribano o una escribana. Lleva inscripción en el Registro Nacional de Comercio, necesita libros de comercio que deben registrarse, y luego se comunican las acciones al Banco Central del Uruguay. O sea que lleva un trámite estatutario que tiene su proceso y sus costos. Hasta el año pasado, dada la emergencia sanitaria, estaba bastante lento, digamos, el procedimiento, pero ahora se ha regularizado bastante. Y el registro de comercio está calificando en pocos días y se está pudiendo obtener una SAS pronta en aproximadamente un mes. Eso es importante que lo sepan. Y después, bueno, lo que comentaba María Laura, de que una empresa unipersonal puede convertirse en SAS, ¿tá? El requisito principal es que el titular de la empresa unipersonal va a ser el único accionista en la sociedad, en la SAS, al momento de la conversión, ¿tá? Tiene que estar obviamente registrado ante los organismos recaudadores. Como les decía, la conversión es la transferencia del giro o de las actividades de la empresa unipersonal, que puede hacerse en forma total o en forma parcial. ¿tá? En forma total es que se transfiere totalmente el giro, se clausura y se cierra la empresa ante los organismos recaudadores, la empresa unipersonal, y pasa a formarse la nueva entidad que es la SAS. ¿tá? O si no, tenemos la conversión parcial, que es que no se transfiere la totalidad del giro, ¿tá? Y puede seguir operando, la persona puede seguir operando con un giro determinado como unipersonal y con el otro con la SAS. Otra cosa importante es que con la conversión de la unipersonal a SAS se le modifica el RUT, o sea, DGI entrega un nuevo número de RUT, y el procedimiento termina siendo el mismo que de constitución, en el sentido que también requiere estatuto, lo mismo, estatuto, inscripción en el registro público de comercio, libros y la comunicación al Banco Central del Uruguay. ¿tá? Esas son las características más salientes de lo que es la constitución y conversión, que tendríamos un rato para hablar, pero bueno, dado que el tiempo es poco, está bueno que se queden con eso, de que si bien es que la SAS tiene esa necesidad de estatutaria, pero tiene todas las ventajas que María Laura comentó anteriormente. Y bueno, eso es un poco lo que les quería comentar. Cualquier cosa, vamos cuando tengan el espacio de preguntas. No quiero extenderme mucho porque lo importante es que tengan lo básico y bueno, y puedan decidir bien cuál es el modelo que más les conviene. Bueno, buenos días para todos. Pasando a lo que son este cuadrito con diferencias más relevantes entre los tipos sociales que les comentaba María Laura y que les va a quedar a disposición porque estamos casi a la hora, pero ya aprovecho a tomar este tema de cierre para responder una de las preguntas que veía en el chat, que nos preguntaban qué forma me conviene más, una SRL, una SAS. Bueno, de nuestra parte, hacerles saber que este cuadro con diferencias son desde un punto de vista bien objetivo, en qué se diferencian estos tipos de sociedades que venimos de tratar. Y desde un punto de vista bien objetivo, tienen diferencias en su constitución, en la responsabilidad de sus accionistas, en el capital mínimo que tienen que tener en un inicio, en la forma en que se integre ese capital, en su plazo, en su posibilidad de disolución. De todas maneras, y retomando un poco lo que comentaba María Laura al inicio, no estamos instando acá por la preferencia de un tipo social, sino que al revés, el tipo social tiene que ser elegido y adaptado al emprendimiento y a las necesidades de de nuestra parte, sí hacer saber que este último tipo, que son las SAS,
tienen algunos beneficios que pueden hacerlas preferir por sobre otras, pero volvemos a insistir en que tenemos que estudiar estas diferencias objetivas y adecuarlas al emprendimiento. Yendo específicamente a la pregunta que nos preguntaba por qué debemos preferir la SaaS frente a un SRL, cortito también, creemos que el gran beneficio que tienen las SaaS está más que nada en la flexibilidad, tiene mucha simplificación a la hora de su constitución y de formular su estatuto, no tiene que hacer publicaciones para ser oponible frente a terceros, puede tener un solo accionista. La ley nueva de SaaS también dispone que las instituciones de intermediación financieras están obligadas a simplificar todo lo que es la apertura de cuentas bancarias, que a veces para una empresa chica es un trámite un poco engorroso. No está obligada a tener determinados órganos sociales propios de una sociedad, como por ejemplo la asamblea de accionistas, y si lo tuviera, se prevé que puede sesionar en forma virtual. O sea, son una serie de ventajas que a la hora de elegir un tipo social para una pequeña empresa tienen que ser valoradas para saber si finalmente se prefiere una SaaS porque esto conviene y se adapta al emprendimiento. Obviamente que también frente a esta gran serie de ventajas, también tienen algunas limitantes, como puede ser que no pueden hacer oferta pública de acciones, que no se puede adoptar el tipo social de SaaS para giros muy puntuales, como ser la intermediación financiera o los seguros. Pero bueno, pasando raya, el mensaje que queremos transmitir es que desde el punto de vista objetivo, estas diferencias tienen que ser estudiadas y valoradas para que cada emprendimiento adopte el tipo social que más convenga a sus necesidades. Buenísimo. Muchísimas gracias por todo este pantallazo. Creo que obviamente es un montón de información y como aclaraba al principio María Laura, ¿no? Es imposible adentrarse cada uno de estos temas y cada una de estas formas jurídicas en términos de tributación y demás. Llevaría como muchísimo rato. Han ido llegando varias preguntas que hemos tratado de levantar. Ahí Mati contestaba una, a mí hay otra que me interesa que hoy hacían más temprano varias personas de distinta manera, que tiene que ver con el tipo de empresa que debería abrir o que podría abrir en caso de querer tener empleados a cargo. Ahí un poco, chicas, no sé si nos pueden decir si cualquier forma sirve, si hay alguna específica, alguna mejor. Eso capaz que no lo dijimos con claridad, todos los tipos sociales que hablamos hoy admiten personal a cargo. No importa, puede ser una empresa unipersonal, el titular puede tener dependientes y de ahí en adelante, cuanto más complejidad, digamos, todas pueden tener personal en planilla de trabajo. Sin dudas. Ninguna es para una actividad, pueden ser para una actividad individual, digamos, pero no están pensadas para tener personal, sin duda. También capaz que, Maca, si me permitís, las leí muy rápido, les pido disculpas y aparte no vamos a poder contestarlas todas, pero bueno, alguien preguntó algo ahí, si se puede constituir bajo alguna de estas formas para prestar servicios profesionales. No lo aclaramos, pero estas formas no inhiben de las responsabilidades que tenemos como profesionales ante la caja de profesionales universitarios. O sea, no puedo abrir ninguna de estas empresas para prestar el servicio profesional y dejar de aportar a la caja si coincide el giro, ¿verdad? Por las dudas aclarar eso, que no estaba dirigido esto a una actividad de servicios profesionales, más allá de que algún emprendimiento pueda terminar teniendo el objeto de llevar adelante. No estábamos hablando hoy de prestar servicios profesionales, sino de una actividad empresarial más de las que trabajamos en ANDE, ¿verdad? De las que apoyamos desde ANDE, digamos, apoyamos a todos, pero tenemos como otro foco. No en la actividad, no en el servicio de actividad profesional en sí mismo, que obviamente está amparado por la caja de profesionales universitarios. Buenísimo, muchísimas gracias por la aclaración, porque en realidad era una de las preguntas también que había notado. Ahí una aclaración que Débora hoy decía que el cuadro es muy práctico y María Laura lo decía. Les vamos a compartir la presentación a todas las personas suscriptoras para que justamente lo tengan el detalle de esta diferenciación que hacían las chicas, que está súper interesante, obviamente, y que creo que sirve en términos generales. Después tenemos una pregunta, había varias preguntas un poco que dijimos, bueno, ir contestándolas más en el 1 a 1, ahí también como consejo en realidad a todas las personas que están acá, acérquense a los centros PYME, consulten, si trabajan con instituciones patrocinadoras de emprendimientos también acérquense, porque hay quizás dudas como más que se pueden saldar desde estas organizaciones y de estas instituciones, que los pueden ayudar justamente a tomar estas decisiones, que si bien, como decía María Laura, es muy dinámico, o sea, podrían empezar teniendo un unipersonal y después cambiar en caso de que empiecen a crecer. Digo, no hay nada como
estático, obviamente tiene costos y lleva tiempo, pero digo, tengan eso en cuenta y acérquense si tienen como dudas más puntuales, por ejemplo, en términos de tributación, de tiempo, si quiero abrir algo ahora. Alejandra ahí preguntaba, y digo, me parece que está bueno, y creo que hoy lo decías, María Laura, pero si con una unipersonal se podría acceder a créditos, por ejemplo, o sea, a beneficios crediticios a nivel de empresa. Sí, la respuesta es que sí. Tenemos acá, bueno, no da el tiempo, pero estoy viendo a Néstor, están los compañeros de ayuda al financiamiento desde Andes. Estamos en este momento trabajando mucho en microcrédito, o sea, tratando de apoyar a instituciones de microfinanzas para que fondeanse a través de fondeo desde Andes esas instituciones para que den crédito, y también a través de programas de subsidio, digamos, de subsidio de tasa, ¿no? No de subsidio directo a empresas, sino de subsidios de tasas, para que esos créditos puedan ser más accesibles, para que se puedan sacar, digamos, de una manera más fácil de afrontar. Y también tenemos hoy por hoy medidas que son concretas, coyunturales, que son las medidas de apoyo a sectores afectados por la pandemia, en los cuales hay unos créditos que si uno es beneficiario de esos, si uno es si está en esos sectores afectados que fueron definidos por el Poder Ejecutivo como los afectados de esta pandemia, pueden acceder a créditos de tasa cero o de préstamos blandos, digamos, haciendo una unipersonal, sin duda. Sí, además la mayoría, muchísimos de los beneficiarios son empresas unipersonales. Pero digo, son cosas distintas. Unas son, para no mezclar, porque capaz que entreveré, aquellas préstamos que hoy Andes está dando como implementador de una política concreta del Poder Ejecutivo para apoyar a sectores afectados. Muchas son empresas unipersonales, esa es la primera respuesta. La segunda es, nuestras instituciones de microfinanzas trabajan con empresas unipersonales, y es desde ahí donde ANDE canaliza, digamos, apoyos tanto para crédito como para subsidio de tasa, o eventualmente para garantías a través del SICA. Pero sí, empresas unipersonales sí. Buenísimo. Ahí dos preguntas más antes de ir cerrando. Una que quizás sea para trabajar más en profundidad, porque entiendo que deberíamos saber un poco más a qué se dedica la empresa para responder mejor, pero Gabriel preguntaba algo que me parece que está bueno por lo menos hacer más en términos generales de si cualquiera de las formas jurídicas me sirven para vender al extranjero, por ejemplo, o sea, si podría yo ofrecer mi servicio, vender mi servicio con cualquiera de las formas jurídicas al exterior, o si hay alguna forma específica que debería tener. Entiendo que después ahí Gabriel pregunta más de, bueno, si tengo que tener una empresa en el país de destino también y acá, y si le conviene. Entiendo que quizás eso debería ser más para profundizar en el tipo de servicio, de producto que vende, pero estaría bueno eso, chicas, si podemos como por lo menos saltar esta de cualquier forma me sirve para vender en el exterior. La había leído, me pareció interesante. A ver, desde Uruguay podés salir al exterior con cualquiera de estas formas, porque en Uruguay son formas jurídicamente válidas. Formalizado a través de cualquiera de estas o de otras, en Uruguay sos empresa. Después, ahí habrá que ver un poco en el lugar de destino, por ejemplo, que hay jurisdicciones que solo admiten sociedades por acciones, anónimas, o sea, hay que ver un poquito dónde va a operar. De todas maneras, los invito, creo que Gabriel se llama, me perdí con quién hizo la pregunta, pero en la página Uruguay 21 hay información sobre eso. Ellos también tienen algunos proyectos de algún instrumento de apoyo a la internacionalización. Entonces, si bien desde ANDE somos como primos hermanos, como decimos nosotros con ANI, con Uruguay 21 y con otras agencias, para ese tema los invito a visitar la página de Uruguay 21 y tal vez acercarse por ahí a ver bien, bueno, qué es lo que, para este tipo de actividad, para este negocio, para salir del país, qué es lo que resultaría más conveniente. Pero a la pregunta de si son válidas cualquiera de estas fórmulas, la respuesta desde Uruguay es sí, porque sos empresa formalmente constituida bajo la normativa nacional. No sé si con eso se responde, capaz que después podemos acercarle algún link en Uruguay 21 hay mucha información de eso. Perfecto, buenísimo. Creo que por lo menos una primera aproximación está saldada, así que eso y el contacto ni que hablar de Uruguay 21, que seguro van a poder asesorarte mucho mejor, Gabriel, más en profundidad. Y por último, otra de las preguntas que llegaba y que le hacía el Emprendimiento Universo 1, que me parece que también está buena, es
una persona que es parte del equipo emprendedor está jubilado por BPS, tiene 71 años y quiere saber si puede ser igual parte de la sociedad. Entiendo, sea cual sea la forma, o quizás hay alguna de las formas que no, y ahí nos dirán ustedes. Bueno, ahí tengo una respuesta segura y una no tan segura, así que pido disculpas. La segura es que para tener acciones no hay ningún problema. Si es una sociedad por acciones, es independiente de la situación de seguridad social de la persona, para ser accionista. Creo que para ser unipersonal o titular de una sociedad de hecho, como te das de alta en el BPS, asumo que el BPS no te va a pagar una prestación si te tiene como de titular de una empresa. Pero capaz que si alguien, con mucho gusto, si alguien conoce bien ese temita en BPS, los invito a que contesten con total libertad, porque bueno, si hablo por las sociedades por acciones y las de participaciones sociales, podés ser socio de esa limitación, no está marcada por la seguridad social. Distinto de eso en estos otros... En el caso de, en el caso de sociedad de hecho y empresas unipersonales, si está jubilado por BPS, no puede formar parte. Perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta. Y ya esta así como más la última y que creo que va a dar, y como decía hoy María Laura, para adelante mucho más, que es la nueva forma jurídica, la SAS, y que había una pregunta que llegaba más en términos de, obviamente parece, o sea, como todo beneficio en realidad, y querían saber un poco si tienen idea de los plazos de constitución, ¿no? Esto un poco cuánto está llevando hoy, y en términos de los costos también, como para evaluar un poco hoy, y Mati lo decía como al pasar, y quizás reforzar esto como los beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios tiene ir por una SAS, asociado un poco al costo, ¿no? El costo-beneficio de esta nueva forma jurídica, y es la última que tenemos. Maca, una cosa antes, porque esto lo van a responder Luciana y en tu caso Mati. Nos dice Eloísa en el chat, y está buena la aclaración, que en la sociedad de hechos, si es socio sin actividad, puede hacerlo. Se tiene que declarar sin actividad. Se ve que solamente sos titular como socio, por eso invitábamos también a alguien que haya tenido alguna casuística, me parece que vale la pena, le agradecemos a Eloísa la aclaración, que si es en actividad podría ser socio de la sociedad de hechos. Pero bueno, ahora ir a tu pregunta, te dejo Luciana de nuevo y Mati, porque ya estamos casi sin tiempo. Bueno, particularmente con las SAS, yo un poco les comenté que bueno, que debido a la emergencia sanitaria, que justo fue cuando empezaron a constituirse las SAS, porque es una ley nueva, estaba bastante, o sea, el trámite, sobre todo en el registro de comercio, estaba bastante lento, digamos, demoraba más de lo que la gente necesitaba, y bueno, eso llevó en algún momento a la gente plantearse si seguir con este régimen o no, pero la verdad que ahora, en este año, se ha agilizado muchísimo, y ya te digo, el registro no demora más de 15 días en calificar. Claro, como yo les decía, lleva su proceso, en el sentido de que no es solamente constituirla y registrarla en registro de comercio. Primero lleva una reserva de nombre, que siempre es conveniente solicitar la reserva del nombre para que no haya, porque se hace control de homonimia, de que no haya otra con el mismo nombre. Se ingresa al registro. Una vez ingresado al registro, si la única observación es el RUT, se inscribe en DGI BPS, y ahí DGI directamente le proporciona el RUT al registro de comercio, que eso es una gran ventaja porque se hace en línea, digamos, esa parte. Bueno, como les decía, hay que inscribirse en los organismos recaudadores y hacer la comunicación al Banco Central del Uruguay de las acciones nominativas. También tiene costos de libro de comercio. Los libros de comercio son 3. Hoy están en el entorno de los libros unos 1.300 pesos, o sea, las tasas salen por libro 1.265.
tenemos, bueno, el arancel notarial, yo les digo lo que dice el mínimo, y bueno, después cada escribano ves cuál va a ser su honorario, ¿no? No es algo que tenga que ser sí o sí, pero más o menos estamos hablando de unos 24.000 pesos. Hay escribanos que cobran también la comunicación al Banco Central, otros no, eso depende de cada uno. Entonces, bueno, más o menos entre todo, como para darles una idea, y estamos hablando de unos 40.000 pesos. Eso con las SAS pronta, o sea, te la entregan pronta, con los libros rubricados, con el estatuto pronto, con la comunicación al Banco Central, con toda la inscripción de los organismos recaudadores. Es como una inversión inicial que se hace, y la ventaja grande que tiene también es que nos lleva a publicaciones, que como decía María Laura, tiene un costo elevado también que no está en SAS. Perfecto, Lu. O sea, para tener una idea, en realidad un primer pantallazo me parece que sirve. Ahí, Carolina, ni que hablar, que les vamos a pasar la presentación, porque de nuevo entendemos que es súper rica y muy interesante, además de que se tomaron el trabajo de las chicas de armar una presentación muy, muy completa, por lo menos. Les queremos agradecer enormemente por este rato a María Laura, a Mati y a Luciana. Realmente creemos que fue súper interesante la charla para todos y para todas, a pesar de que María Laura se presentó como muy aburrida, creo que la charla fue muy amena, así que les agradecemos. Muchas gracias a todas y a todos por sumarse y por suscribirse al ciclo de cafés de este año. Estamos a las órdenes para lo que necesiten, y de nuevo, ante dudas puntuales, la sugerencia es acérquense a los centros PYME, a las instituciones que trabajan con emprendimientos y demás, para sacarse como dudas más puntuales. Obviamente desde ANDE estamos a las órdenes en lo que podamos ayudar también. Y nada, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Nos todos. vemos.